Seguro que has oído hablar de autoconocimiento, desarrollo y crecimiento personal, pero ¿sabes realmente qué es y para qué te sirve? Vamos a verlo. El conocimiento es poder, seguro que has oído esta frase. Se utilizaba mucho en prensa, en periodismo, y es cierto, el conocimiento da poder. Y cuando hablamos de autoconocimiento, o sea, de conocernos a nosotros mismos, es todavía mucho más importante, porque es entender cómo procesamos la información que viene del exterior, ¿sí? Cómo percibimos y cómo interpretamos qué es lo que está pasando afuera. Y a partir de ahí, cómo me afecta esto a mí y cómo me hace actuar. Es decir, que vamos a poder acceder a estos procesos inconscientes que nos hacen actuar de una manera automática ante determinadas situaciones. A través del autoconocimiento vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestra mente y así entender por qué estamos reaccionando de una determinada manera. La realidad no es una sola y no es igual para todos. La realidad es lo que nosotros interpretamos de lo que está pasando. Y a través de esa interpretación tenemos unas emociones, ¿sí? Unos sentimientos, y a partir de ahí también actuamos de una determinada manera. A través del autoconocimiento podemos llegar a entender por qué, mejor dicho, podemos entender qué es lo que estamos interpretando, por qué lo estamos interpretando de esa manera y cómo nos está haciendo actuar esta interpretación, ¿sí? Porque esa interpretación va a generar una emoción y eso es lo que nos va a hacer actuar de una determinada manera. Con el autoconocimiento podemos llegar a entender todo ese proceso y a partir de ahí también entender qué decisiones estamos tomando, ¿sí? El por qué estamos haciendo lo que hacemos. También podemos conocer cuáles son nuestras necesidades básicas. Todos los seres humanos tenemos 6 necesidades básicas, ¿sí? Lo que ocurre es que, aunque sean las mismas para todos, no las tenemos en la misma proporción. No es tan importante para mí una, a lo mejor, que otra, que puede ser diferente de la tuya. Por ejemplo, si te importa mucho la seguridad, vas a actuar en función de eso. Si para ti es más importante la libertad que el dinero, bueno, a lo mejor serías un muy buen candidato para trabajar como nómada digital. Si en cambio la seguridad es muy importante, a lo mejor ser un nómada digital no es para ti porque ahí hay mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, dependiendo de estas necesidades, actuaremos de una manera o de otra. Y conocer estas necesidades nos da mucha luz, nos está dando mucha información sobre por qué hacemos lo que hacemos también. Conocernos en profundidad también nos va a ayudar a entender cuáles son esos puntos de dolor que hay, es decir, estas cosas que realmente nos duelen, que nos están molestando y que siguen generando un síntoma, es decir, que nos están haciendo actuar de una manera determinada, pero que no nos conviene, que no nos interesa y que más bien nos interesaría poder eliminar. Entonces, si llegamos a entender y a descubrir cuál es ese punto de dolor, se puede llegar a disolver. Es decir, en coaching, por ejemplo, tenemos maneras de ir un poquito para atrás, entender dónde está este punto, cómo se ha formado y por qué, y disolverlo para que la persona se pueda volver a sentir o para que nos podamos volver a sentir bien y dejar de actuar de manera como reactiva, ¿no?, a esto que ha pasado. Esto puede ser en cualquier área de la vida, puede ser en el trabajo, puede ser en la pareja. El hecho es que si logramos disolver esto, va a cambiar mucho la manera en que sentimos y también va a cambiar mucho la manera en que actuamos en esa situación. El autoconocimiento nos facilita mucho la comunicación con los demás y con nosotros mismos y nos ayuda también no solo a entendernos a nosotros, sino también a entender a los demás, a entender por qué ellos también hacen lo que hacen. El autoconocimiento y el crecimiento personal también traen mucha paz, porque cuanto más te conoces, más te entiendes, más compasivo eres contigo misma, contigo mismo, mucho más. Y esto es algo fundamental también, que trae mucha paz y mucha felicidad en el fondo, ¿sí? Entendernos nos abre la puerta a respetarnos también, ¿no? Y a veces a no castigarnos inútilmente por un montón de cosas que pasan. Es una manera también de dejar de sufrir por cosas que realmente no valen la pena.
Aquí te estoy dejando, bueno, una visión muy generalizada del tema. En los vídeos que vienen, o sea, a lo largo de este mes, vamos a ir un poco revisando realmente para qué sirve, cómo lo podemos utilizar, y te voy a poder dar más datos y más aplicaciones prácticas de por qué es tan importante el autoconocimiento, el desarrollo y el crecimiento personal, y para qué te sirve todo esto en el día a día, en la vida práctica, que en el fondo es pues para ser más feliz, para ser más productivo en el buen sentido, ¿no? Para alcanzar esas metas que quieres alcanzar y que a veces decís, ¿y por qué no puedo? ¿Por qué no llego? ¿Qué me está pasando? Bueno, a través del autoconocimiento uno puede llegar a entender por qué ahora no me sale y cómo hacer para que sí me salga. Así que nada, te invito a estar alerta y bueno, a ver en los próximos vídeos.